Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Romy, bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Muy, muy bien. Súper bien, súper bien. Acá Qué ya bueno. estaba poniendo mi computador para estar ahí conversando y googleando algunas cosillas. Oye, ¿todo bien? ¿Harto trabajo? Antes Sí, de empezar a conversar, quería darte como un espacio para que quienes vengan desde mi comunidad te conozcan, sepas quién eres, qué haces y todo el cuento. gracias Romy. Bueno, mi nombre es Raúl Cortés, hace más o menos ya 15 años que nos dedicamos a la parte tributaria. Asesoramos de forma transversal a distintos tipos de empresas y en los últimos 2 años, te diría que empezamos hoy día, los últimos 2 años, a ver un poquito más los impuestos más sectorizados, especialmente para el mundo inmobiliario. Y hoy día estamos ampliando un poquito más la gama para el mundo de inversiones. Así que tenemos una empresa que se llama Baja tus Impuestos, donde ayudamos, ¿cierto?, a la comunidad inmobiliaria y también a la pyme, a desarrollar sus proyectos, estructurar sus proyectos de forma organizacional, desde el punto de vista legal como también desde el punto de vista tributario. Así que un gustazo poder compartir este ratito en conjunto y poder hablar de esto que es tan, mira, que es tan transversal a todas las personas que comparten el live y que compartimos, ¿cierto?, en nuestro país, pero que es tan poco conocido e interiorizado por nosotros las personas. Sí. Entonces, ese es un mundo que yo te diría que está muy poco explotado, el entender y comprender los impuestos. Cuando uno habla de impuestos cree que es un impuesto y en realidad tienes un montón de impuestos dependiendo, ¿cierto?, de las actividades a las que te dediques y por otro lado, ¿cierto?, al tipo de desarrollo que tú quieres desarrollar en tu emprendimiento o con los instrumentos de inversión que uno puede, ¿cierto?, ocupar para esta libertad financiera que todos nosotros buscamos en esta vida. Sí. Oye, por ahí Max Vega te está piropeando, lo más grande, Raúl, dice. Gracias, Max. Estuvo en la radio hoy día, también lo estaban entrevistando desde el punto de vista, me parece, propiedades. Así que Sí, ahí, se dedica Max también al tema de las propiedades. Oye, Raúl, tú decías algo súper, súper importante que es el tema tributario, el tema impuestos, nos impacta a todas las personas, incluso quienes creen que no pagan impuestos, ¿cierto? Ya te voy a preguntar, ¿hay personas que no paguen impuestos? Después tú me vas a ir respondiendo, pero efectivamente lo que tú dices es súper importante, finalmente a todos nos impacta. Y tú crees que, esta es una pregunta que siempre me hacen a mí, ¿crees que la educación financiera debiese estar en los colegios? Y yo te pregunto a ti, ¿crees que la educación, en este caso tributaria, debiese involucrarse, no sé si en los colegios quizás, pero en la universidad o que quizás hubiese mayor democratización de esta información? Porque el tema tributario, el tema impuesto es algo súper técnico también, tiene mucha terminología, uno de repente se cansa, las circulares son eternas, uno no entiende bien a qué se refiere qué cosa, y como que ya, uno tira la esponja y dice, ya no importa, voy a confiar en que todo está bien. cierto. Oye, Romy, mira, hay un dicho que nosotros los tributarios siempre conversamos y siempre analizamos y dice así, dice, ¿para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer difícil? ¿Cuál crees Y que es ese fin de hacerlo difícil? mira, yo he hecho un poco los análisis y dentro de ello la información financiera o la educación financiera, yo creo que es parte de este despertar que está teniendo la comunidad, la cultura chilena, y que viene emanada, ¿cierto?, de poder entender que nosotros también podemos, ¿cierto?, estructurar un plan y llegar a nuestros objetivos. La educación tributaria tiene que ver con eso, tiene que ver con el objetivo el cual tú persigues y hacia dónde tú quieres llegar. No existe tributación si no existe utilidad. Esa es la regla. ¿Ya? Entonces, hoy día, comprender cuánto me van a impactar en mis impuestos la buena educación financiera que tengo y que tiene cierto por destino el poder generar una rentabilidad, una ganancia, ¿cierto? O una estabilidad, digámoslo así, financiera en el futuro, es como la siguiente derivada. Oye, cuando yo ya genero esta ganancia, pregunta, ¿todo es mío?
o hay una parte, ¿cierto?, con la cual debo contribuir, ¿cierto?, de acuerdo a las leyes y las normas del país en donde estemos, hay una partecita que yo tengo que considerar que no va a ser utilidad mía, sino va a ser utilidad del entorno en el cual yo me estoy desarrollando. Ujú. Entonces ahí nace, yo te digo que un poco nuestro objetivo como empresa, y esto está apoyado hoy día, gran parte, ¿cierto?, con muchos actores tributarios de connotación chilena. De hecho, ya se hizo una AG, que es Linked Access, que están democratizando la educación tributaria. Pero la Mm. pregunta es, bueno, ¿en qué momento bajamos todo este concepto de ley, circular, oficios, resoluciones? Lo bajamos a la gente común y corriente como tú, como yo, ¿cierto? Para poder comprender realmente por qué tenemos. Chileno. Exacto, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Entonces, ahí es donde te digo que este gremio, y en realidad no tan solamente el gremio, sino hay otros actores que en realidad, ¿cierto? En vez de hacerlo fácil, prefieren hacerlo difícil, porque en la falta de información existen ciertas oportunidades para cierto grupo de personas que muestran esto como algo muy complejo de entender, pero que en realidad yo te diría que una persona que sabe las cuatro operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir y tener un comprendimiento de lectura, puede comprender muy bien el sistema tributario chileno y especialmente cómo me puede impactar a mí los impuestos a los cuales yo estoy expuesto día tras día. Perfecto. Oye, quería hacer un entre paréntesis porque han llegado un par de preguntas súper buenas. Aquí, allá abajito, si ustedes ven, hay un globito con un signo de interrogación para que vayan anotando ahí sus preguntas porque a medida que vamos conversando con Raúl, que las voy a ir se me hace mucho más fácil, evidentemente, agarrar esas preguntas que empezar a mirar ahí los comentarios que a veces se me pasan. Sí, yo creo que es súper importante para mejorar también la calidad de vida de las personas. eh, que pueda haber un entendimiento quizás no total, porque evidentemente si no es tu rubro, si no es donde tú te dedicas, no vas a estar al día siempre de todo lo que esté pasando, ¿cierto? Pero sí que haya un entendimiento de, por ejemplo, lo que tú decías, pago o no pago impuestos. ¿Es bueno pagar impuestos o es malo pagar impuestos? Porque también está súper asociado a que pagar impuestos es algo malo. Y te quería preguntar tu opinión con respecto a eso. ¿Es malo pagar impuestos? Como que siempre se ve como le tenemos miedo a hacer ese impuesto interno, es como, no, no. Sí, mira, Romy, aquí está la clave del tema de los impuestos. Los impuestos no son un fin en sí mismo, sino son motivo de una causa. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si yo pago impuestos, esto necesariamente viene emanado de una causa. ¿Y cuál es la causa? Poder generar. Genero ingresos, genero utilidades. Y si yo genero ingresos y genero utilidades de una forma constante, significa que a lo que yo me estoy dedicando tengo un parámetro de éxito. Si no, no estaría generando ese ingreso o no estaría generando esa ganancia. ¿Ya? Entonces, como el impuesto es una causa producto de un efecto, si yo hago muy bien mi pega, ¿cierto? O hago muy bien si es que lo mío es emprendimiento o si es que lo mío, ¿cierto?, es buscar un trabajo con una muy buena remuneración porque tengo un grado de eficiencia demasiado alto, en realidad el pagar impuestos es como, yo diría, es como el signo del éxito que yo estoy teniendo en lo que me estoy desenvolviendo y en lo que estoy desarrollando. O sea, me Por está lo yendo tanto, bien. me está Mientras más yendo bien. pague. Efectivamente, es un síntoma, no es una causa en sí mismo, es un efecto. Por lo tanto, cuando yo no pago impuestos, en realidad lo que estoy viendo de forma interna es que a lo que yo me estoy dedicando, en realidad no soy la mejor persona o mis competencias y mi grado de eficiencia en lo que hago es mucho más pequeño que mi competencia que está al lado o que la persona que tengo al lado, ¿cierto? En mi trabajo, que haciendo lo mismo que yo hago, él gana más. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista tributario, resumiendo, una persona que paga impuestos es producto de que tuvo una ganancia o una utilidad, y la ganancia y la utilidad viene producto de mi pensamiento financiero y de mi pensamiento de libertad financiera. Claro, Entonces, ¿es bueno pagar impuestos? Sí, yo diría que sí. Ahora, la pregunta es ¿cuánto? Eso es otro mundo. claro. ¿Hasta cuánto es? Ya, perfecto. Oye, Raúl, bueno, hemos hecho un poco una introducción de lo que es el mundo tributario, pero hay algo en lo que estamos todos insertos, ¿cierto? Que es el global complementario. Entonces, ahí te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿todos pagamos impuestos? Y segundo, que empecemos ya a explicar de manera súper sencilla qué es el global complementario. Perfecto. Romy, existen dos cosas en la vida.
Uno, ¿cierto? Todo lo que nace tiene que morir. Y segundo, cada persona que pisa la tierra tiene que pagar impuestos. Los paga de forma consciente o los paga de forma inconsciente. Esa es la base. Entonces, cuando nosotros nacemos a la vida, en el momento, ¿cierto?, en donde le detectan a la mamá, ¿cierto?, que hay alguna posibilidad de embarazo, cuando vamos, ¿cierto?, a sacar la hora al médico para analizar de que efectivamente no puede existir esta posibilidad de embarazo, desde ahí en adelante, todo nuestra vida, hasta el día que nos vayamos de esta tierra, vamos a ser contribuyentes, personas que pagan impuestos de los distintos tipos, pero desde ese momento ya comenzamos a pagar impuestos. Lo que pasa, Romy, es que no somos conscientes de los impuestos que pagamos porque algunos de ellos no somos nosotros los responsables de enterarlo en el arca fiscal, pero sí somos los responsables de consumirlos, ¿ya? Entonces, cuando uno prende la luz en la casa, estoy pagando impuestos. Cuando uno compra el gas, estoy pagando impuestos. Cuando invito a comer a mi señora, a mis hijos a un restaurante, estoy pagando impuestos. Entonces, lo más transversal en la vida de los chilenos es pagar impuestos. Ahora, ¿qué tipo de impuestos? Lo vamos a profundizar. Pero en realidad todos nosotros somos hoy día mirados desde el punto de vista del fisco. A nosotros no nos dice Raúl Cortés la persona natural. Nos dicen el contribuyente Raúl Cortés, porque todos nosotros contribuimos de una u otra manera, ¿cierto?, al ecosistema impositivo que hoy día tiene Chile, ¿ya? A través del consumo, a través del impuesto a la renta, de diferentes formas vamos contribuyendo a esta gran como saquito de dinero que protege los impuestos. Efectivamente, entonces cuando vamos a pagar, disculpa, cuando consumimos cualquier tipo de producto o servicio, dentro de ese producto o servicio ya tiene el primer impuesto, que es el impuesto, ¿cierto?, a los bienes y servicios, que es el IVA. Dependiendo del tipo de producto, ejemplo, si estoy comprando 1 kilo de carne en una carnicería, aparte del IVA tengo el impuesto específico a las carnes. Si estoy comprando harina, si estoy comprando arroz, si estoy comprando legumbres, también tienen impuestos específicos. Yo no los pago, no los entero en el arca fiscal. ¿Quién los entera? Bueno, ahí es donde está, ¿cierto?, la inteligencia que ha tenido, ¿cierto?, las entidades fiscales para cambiar el sujeto, ¿cierto?, en las etapas de producción y de productos anteriores, para hacerlos a ellos las personas obligadas a que enteren estos impuestos. Pero Claro. cuando yo saco 1 litro de leche del supermercado, ese litro de leche tiene un montón de impuestos y también, ¿cierto?, los componentes de costo y gasto. Pero sin ánimo de irnos para allá, el impuesto, yo diría, más transversal que tenemos todos nosotros los chilenos y que toda persona, y este es el paraguas general, una persona domiciliada y residente en Chile está afecta a lo que se llama el impuesto global complementario. Entonces, basta que yo sea domiciliado o residente de este país y por tan solamente cumplir esas dos características o una u otra, ¿ya? Yo paso a ser, ¿cierto?, sujeto de este impuesto global complementario. Perfecto. Y ahora, ¿qué es el global complementario? O sea, porque ¡Ay! todas las personas que están viendo este live, entonces son sujetos a este impuesto que es el global complementario, pero ¿qué es? Bueno, como su nombre lo dice, lo vamos a descomponer con sus palabras. Es un impuesto global que engloba, ¿cierto?, todas las rentas que yo puedo tener, ¿ya? Y este impuesto tiene un complemento que se suma todas las rentas que yo tengo dentro de un calendario, dentro de un año tributario. Entonces, el impuesto global complementario es un impuesto global por todas las rentas que yo percibo en un periodo de un año tributario, que parte los 1 de enero de cada año y termina los 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ganar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo tener como impuesto global, como rentas, como ingreso, para poder analizar este impuesto que debo pagar? Bueno, aquí es donde ya descomponemos un montón de cosas que suceden en nuestra vida diaria, ¿ya? Una persona natural con domicilio o residencia en Chile que tiene un trabajo dependiente, esa persona, ¿cierto?, recibe una liquidación de sueldo a fin de mes después de todo su trabajo. En esa liquidación de sueldo viene, ¿cierto?, su remuneración. Y su remuneración está compuesta por el pacto con su empleador y por la efectividad que tuvo en desarrollar su estructura de trabajo. Entonces, el primer gran ítem que ingresa a este concepto de impuesto global complementario, entendámoslo así, chicos, el impuesto global es como un gran embudo, ¿ya? Tiene una entrada gigantesca. Cada peso que yo gano como persona natural ingresa a este embudo
Y este embudo va tomando, ¿cierto?, una forma y una estructura dependiendo los tramos que después vamos a comentar respecto, ¿cierto?, de cómo se calcula el impuesto. Pero el impuesto global complementario engloba todas las rentas que yo pueda percibir en un año calendario tributario. Y esas rentas pueden ser sueldos, A eso te iba a preguntar. honorarios, vale, pueden ser sueldos, pueden ser honorarios, ¿cierto? Pueden ser retiros que yo haga de sociedades en las que participe, puedo también recibir dividendos si es que tengo inversión tanto en empresas que trabajan, ¿cierto?, en el mercado bursátil como empresas privadas. Los inversionistas inmobiliarios, ojo con la reforma, los inversionistas inmobiliarios, ¿cierto?, después del tercer DFL2 para arriba, ese es un componente directo a su global complementario respecto a los arriendos, y también, ¿cierto?, las ganancias que yo tenga en los distintos mercados de capitales, Ronnie. ¿Las pensiones también? Las pensiones también son tributables, ¿ya? También ingresa al global complementario, ¿ya? Perfecto. Oye, Raúl, mira, por acá llegaba una de las primeras preguntas. Si emito tanto factura como boleta de honorario, ¿ambas pueden ser declaradas en el impuesto global complementario? Y acá te iba a hacer una pregunta, Vamos. aparte de la que te hizo él. ¿Yo puedo emitir facturas como persona natural o para eso tengo que convertirme en una empresa? Porque, también te quería pedir que explicáramos lo de primera y segunda categoría, pero respondamos esta pregunta primero. Perfecto. Mira, Romy, una persona natural técnicamente no puede emitir disculpa, no puede emitir facturas, ¿ya? La factura es un documento tributario que acredita una actividad que está clasificada, ¿cierto?, dentro de la primera categoría y en algunos pequeños casos dentro de la segunda, ¿ya? Que de ahí también vamos a profundizar un poquito en eso. Pero en realidad una persona natural que emita una boleta de servicios o una factura, en realidad esa persona trabaja, ¿cierto?, con un símil de empresa, eso se llama empresario individual, y desde ahí desarrolla una actividad de comercio, ¿ya? Y por eso que el servicio de impuesto interno, cuando a veces vamos a negocio, ¿cierto?, y dice la dueña del negocio es, o la boleta o la factura dice Carmen Gloria Pérez González, RUT 7 millones XXX, si esa persona está emitiendo una factura, una boleta, ella significa que inició un proceso de inicio de actividades dentro del servicio de impuesto interno y se constituyó como empresario individual, ¿ya? El común denominador de las personas no emite boletas de honorario y facturas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el común corriente natural de las personas, ¿cierto? En realidad nuestras rentas vienen producto del desarrollo de nuestras capacidades intelectuales o el desarrollo de nuestra fuerza. Todo eso está emanado dentro de la estructura de global complementario. Entonces, una persona que emita boletas de honorario, ese ingreso va a llegar a su global complementario. Si esa misma persona emite facturas, esas facturas no va a llegar a su global complementario. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar a otra estructura de tributación que se llama la estructura de tributación de primera categoría. Y esa factura va a tributar como un símil, como tributan hoy día las empresas. Entonces, esos ingresos, tú les vas a descontar tus gastos, tus costos, y si existe una base imponible positiva, que es una ganancia, esa ganancia es la que va a tributar un impuesto que es muy distinto al impuesto global complementario, que es el impuesto de primera categoría, y ahí nos metemos a otro mundo, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, una persona que emite boletas de honorario y facturas, las boletas de honorario llegan a su global, mientras que las facturas no llegan a su global, ¿ya? Perfecto. Y ahora expliquemos entonces, yo digo, expliquemos la patúa. Vamos. Cuéntanos entonces la diferencia entre primera y segunda categoría. Perfecto. Las empresas que tributan o las personas que tributan en la primera categoría, aquí voy a poner un poco latero, no me gusta mucho, pero para explicar esto hay que dar la base normativa. Todas las actividades que están dentro del código, dentro de la ley de impuesto a la renta, que están emanadas en el artículo 20, número 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Están todas las actividades. Si alguien desarrolla alguna actividad comercial que están emanadas en ese artículo y en esos 5 puntos, la ley los clasifica como desarrolladores de actividades comerciales que se clasifican en la primera categoría, ¿ya? ¿Cuáles son ellos? Arrendamientos inmobiliarios, compra-venta de acciones, estamos hablando de mercado de comercio, industria, transporte, construcción, está todo metido ahí, los giros de negocio. Ahora, ¿qué significa que uno tribute en la estructura de primera categoría? Significa que uno tributa no sobre los ingresos, sino uno tributa sobre la ganancia que la empresa va a tener. Y la pregunta es, ¿cuál es el componente de la ganancia? Obviamente, por un lado tenemos los ingresos, pero por otro lado
podemos descontar los costos y los gastos, ¿cierto? Si mis ingresos son más altos que mis costos, yo voy a tener una utilidad. Y sobre esa utilidad, yo voy a pagar un impuesto de categoría, de primera categoría, que hoy día es un 25, 27%, está entre un 25 y un 27%. De ahí no vamos a profundizar mucho en eso, porque eso tiene que ver Hacemos con los otro live, sistemas de parece. tributación. No, hay que hacer otro live. Pero en realidad las actividades de primera categoría son actividades de comercio que están enfocadas a la prestación de servicios o a la venta de productos. Mientras que la prestación de segunda categoría, ¿ya?, se consideran prestaciones de servicios intelectuales y que están emanadas y entregadas por una persona natural y en donde, cierto, el desarrollo particular del know-how de la persona que está poniendo a disposición su conocimiento sobre otras es lo que prima. En el impuesto de primera categoría prima el capital. En cambio, en el de segunda categoría prima nuestra intelectualidad. Perfecto. Entonces, sería bueno, recomendable que la gente se metiera a intrusiar y viera en su sesión de impuesto interno en qué categoría estoy yo, como, porque de repente uno no sabe, ¿cierto?, en qué categoría está y no sé, a mí en lo personal, como he emprendido muchas veces en la vida, he tenido, no quiero hacerle mala fama a los contadores, pero han habido contadores que de repente te hacen algunos cambios, algunas modificaciones y uno no se entera y no tiene idea. Tú lo sugieres como revisar al menos en qué situación está cada persona. Sí, o sea, dentro de este mundo de educación tributaria, Romy, yo sugiero tratar de aprender a lo menos las bases, ¿cierto?, de lo que significa hoy día eh, la estructura de tributación. Y aquí te voy a hacer una pregunta, Romy. Si hoy día tú haces un negocio y en realidad tú no quieres ningún socio, no quieres ningún socio porque quieres hacerlo solita, ¿qué es lo que pasaría si yo te dijera que ese negocio en Chile no existe? ¿Qué me dirías tú? Estoy hablando de una falacia, ¿cierto? Sí. Ya, pero resulta que no es una falacia. ¿Por qué? Porque si tú constituyes una empresa solita en Chile, tú por obligación emanada desde la ley, tú tienes un socio que se llama el socio obligado, que es el fisco, y que tu socio participa en el 27% de tus ganancias en un mundo de primera categoría, participa contigo en un 27% de tus ganancias y no te coloca ni capital, ni tampoco a veces te hace la vida muy fácil como para comenzar a operar tu empresa. Pero si tu empresa a final de año tiene utilidad, participa contigo como participaría un socio que tú invitaste a tu negocio. O sea, deme una participación de su ganancia. Perfecto. Eso en el mundo de primera categoría. Veamos el mundo de segunda categoría, que es global complementario. El fisco en el mundo de segunda categoría no tiene una tasa de impuesto lineal, sino tiene una tasa de impuesto progresiva. Voy a hablar en este momento sobre los tramos, ¿ya? Pero en el mundo de persona natural, ¿qué es lo que dice el fisco? Bueno, yo soy fisco, ¿cierto? Yo soy tu socio obligado. Si tú eres una persona natural y tú ganas mucho dinero durante un año, ¿cierto? Yo participo contigo en el 40% de las utilidades o de los ingresos que tú percibas. Entonces, en realidad, si tú ganas mucho dinero en Chile, aquí estamos hablando sobre las 180 millones al año, que quizás no estemos nosotros en ese rango aún, pero en realidad es cierto que es lo que dice el fisco, si tú estás en ese rango, yo participo contigo de tus utilidades en un 40%. Por lo tanto, tú vives o tienes que aprender a vivir con un 60%. Entonces, en realidad, nosotros los chilenos tenemos un socio obligado que no lo podemos sacar por ningún lado. Entonces, ojo, cuando hagamos nuestra evaluación de proyectos, cuando coloquemos nuestra línea de ingresos futuros, ¿cierto? Porque nos gusta hacer la estructura de flujo de caja para poder ver cómo voy a tener, ¿cierto?, los ingresos en el futuro. Tenemos que considerar este socio obligado aunque no lo queramos, porque participa con nosotros en un mundo con un 27% de impuestos y que, ojo, si tú tienes pérdida tributaria ese año, tu socio no te coloca la mitad de la pérdida arriba de la mesa para que tú el próximo año puedas operar, sino lo que Pongas. te, sí, pues, sino lo que te dice, bueno, si usted gana, me paga, si usted pierde, esa responsabilidad es suya, fue ineficiente en la administración de sus recursos. Y en Claro. el mundo persona natural puede ser un 0% de impuestos hasta un 40% dependiendo cuánto uno gane, ¿cierto?, en esta estructura de tramo. Claro. Sí, que heavy como lo planteas y la mirada, porque uno, claro, uno no lo ve así,
pero es verdad, es real, o sea, finalmente está siempre presente, nos guste o no nos guste, y va a estar más presente todavía cuando nos va bien, ¿cierto? Oye, Sí. Raúl, y pasándonos a la parte como de personas, quería que habláramos un poco sobre justamente los tramos que tú recién comentabas del impuesto al global complementario, porque ahora nos metimos de lleno en personas. Saquemos a las empresas, Perfecto. vamos a estar hablando ahora como en segunda categoría, por si estoy bien en el lenguaje, ¿no? Buenísimo. Entonces, explícanos un poco cómo una persona entonces paga impuestos en Chile. Bueno, como te decía anteriormente, Romy, las personas que tienen un empleador, que puede ser el común denominador de la comunidad, ¿cierto? Todos nosotros trabajamos en una empresa y recibimos una remuneración por nuestro servicio. En realidad, nosotros sí pagamos impuestos, desde el primer peso que recibo hasta los muchos pesos que pueda recibir, ¿ya? El tema es el siguiente. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me da lo mismo el tema tributario porque yo no pago impuestos. La pregunta es, ¿no paga impuestos o en cierta cantidad de tramos está liberado de pagar impuestos? Mm. Entonces, ese es el punto. La obligación de pagar los impuestos es de todos los chilenos, ¿ya? Ahora, ¿cuánto yo gane de forma mensual? Va a existir, ¿cierto? Quizás aquí no lo podemos mostrar en la modalidad en la que estamos, pero existe una tabla, ¿cierto? Que es un concepto de progresividad, es una tabla progresiva, que el concepto base de esta tabla de global complementario se para sobre el siguiente análisis. Mientras más gano, más pago. Por lo tanto, el mundo de global complementario, los impuestos son progresivos, ¿cierto? Mientras yo más genero ingresos, mientras más capacidad de ingresos tenga, más impuestos voy a pagar, ¿ya? Entonces, el primer tramo de la tabla, Romy, es todas las personas que ganan entre 0 a 13,5 UTM, mira aquí ya me puse latero, ya hablé de UTM, yo dije no voy a hablar nada, Como de 0 a 850.000 pesos mensual, más o menos. de 0 a 800.000 pesos mensuales, yo tengo la obligación de pagar siempre. El fisco no me puede decir que no tengo la obligación. Lo que sí me puede decir es que yo tengo una exención y una liberación de no pagar, ¿cierto? O tengo una tasa, mejor dicho, que es el punto, tengo una tasa de impuesto de cero. ¿Ya? Entonces, cualquier valor positivo multiplicado por cero es cero. O sea, si yo gano hasta 800 lucas al mes, lo más probable es que yo no tenga que pagar un flujo positivo de dinero al fisco, lo cual Pero no eso quita no que no quiere, esté obligado. pero eso no quiere decir que no tenga que declararlo, ¿cierto? Efectivamente. Mira, también existe una exención. Si yo solamente trabajo para un empleador, gano Ajá. menos de 800.000 pesos, estoy liberado de enviar la declaración de renta el próximo año. ¿Ya? Eso es por Pero ¿y ley. si tengo beneficios asociados? Ahí sí. Si yo tengo una casa que estoy pagando con crédito hipotecario, tengo derecho a ocupar el 55 bis, ¿ya? Que ese es el interés por los intereses que pago por mi crédito hipotecario. Entonces, si yo gano, ¿cierto? Dentro del año, digámoslo así, el siguiente tramo, que es entre 800 a 1.300.000, lo más probable es que yo pague un 4% de impuestos. Ese 4% de impuesto en la liquidación de sueldo se ve materializado con el concepto que se llama impuesto único. ¿Ya? Cuando ustedes revisan su liquidación de sueldo hay un bloque que dice impuesto único. Y ese impuesto único es un porcentaje, ¿cierto?, que se le aplica a las rentas dependiendo de los tramos que vamos a hablar. ¿Ya? Si yo tengo el 55 bis, Romy, y de una u otra manera pago impuesto único mensual, porque tengo una renta sobre, ¿cierto?, las 13,5 UTM o sobre las 800 lucas mensuales, si yo envío mi declaración de renta, lo más probable, ¿cierto?, que en esta declaración de renta yo tenga una devolución de impuestos. Ahora, esa devolución, el servicio me la da porque soy muy bonito, porque soy muy eficiente, porque soy muy bueno. No, esa devolución la da porque existe este beneficio, ¿cierto? Y este beneficio me permite que la base imponible del impuesto global complementario baje. Por lo tanto, si baja, lo que me descontó mi empleador, ¿cierto?, a través del impuesto único fue más de lo que yo debería haber pagado. Claro, te Y descontó más de ese, lo que debía. y ese diferencial es el que te devuelven. Claro. Por eso cuando las personas hablan de, en abril y hablan de, hay que hacer la devolución de impuestos, no siempre es una devolución. A veces te toca pagar, no se sabe, todo depende. Exacto, por eso te digo, en el caso de la estructura tributaria es una causa, ¿cierto? Es un efecto sobre una causa.
si todos los meses, todos los años tienes devolución, o estás muy bien estructurada, o en realidad, ¿cierto? Tiene cierto grado tiene cierto grado de poder mejorar tus chances a nivel de productividad. Pero si a fin de año tú tienes que pagar mucho impuesto, es también porque ganaste mucho. Entonces, el no comprender que tengo que pagar porque gano más, en realidad, ¿cierto? Es falta de educación tributaria. Y Claro. yo te diría que en nuestro mundo tengo consultas a diario o semanales, quincenales, de personas que saltaron, ¿cierto?, de un nivel de ingreso por sus especializaciones, por sus capacitaciones, especialmente el rubro médico, ¿cierto?, que parte con una estructura de medicina general y después con 2 o 3 capacitaciones o digamos así, especializaciones, saltan de un tramo que pagaba nada a un tramo que está ya en el tope de la tabla y me dicen, oye, pero yo el año pasado no pagué impuestos. Sí, pero el año pasado no estaba ya acá, pues estaba ya acá. Claro. Entonces, oye, me cuesta comprender esto. Entonces, ahí es donde yo te tomo la palabra y yo te digo, sí, efectivamente, la educación tributaria es algo en el que estamos nosotros, los tributaristas, al debe, en tratar de cambiar todo este lenguaje técnico a algo tan comprensible que tiene que entender que si nosotros somos personas naturales, pagamos impuestos por lo que ganamos y lo que ganamos, ¿cierto? Existe una Esa tablita tablita va cortita. desde el 0 al 40% según, se va dividiendo por tramos según cuánto gane. Es 0, después 4%, 8, 13,5, 23, 23. No, no. 30, Sí, 23, 3, hoy día, 23, 30, 35 y y 40. 40. Sí, Exacto. Con reforma tributaria, esta tablita cambia porque nos sube el impuesto global complementario. ¿En qué tramo cambia? Cambia en el tramo posterior a las 13,5 UTM. ¿Cuánto es? Todos los que ganan más de 4 millones de pesos mensuales como sueldo tributable, todas esas personas, post reforma tributaria, lo más probable es que su impuesto por tramo suba un 3% por cada tramo sucesivo. perfecto. Entonces ya no va a ser un 23, sino en ese tramo, en el tramo de los 4 millones, ¿cierto? A los 5 millones 8, ya no va a ser un 23, sino un 26. El tramo, ¿cierto? Del 30%, 35%. Y ahí sucesivamente hasta llegar al tope que ahora va a ser un 43. Claro. Oye, Raúl, han llegado muchas preguntas súper interesantes y no había visto la hora, se nos pasó demasiado rápido, pero te quería hacer esta pregunta. Dicen, Raúl, ¿cómo ves el impuesto a los súper ricos? ¿Te parece que eso es un doble pago de impuestos? Esto tiene que ver también con la reforma y también te iba a preguntar, relacionado a eso, ¿cómo ves la reforma en sí? ¿Tú crees que falta que pase agua bajo el puente? ¿Tú crees que se va a publicar así tal cual o va a tener reforma de la reforma de la Sí. reforma? Mira, siendo muy honesto, yo creo que la reforma que está hoy día discutiéndose dentro del gobierno tiene muchos matices, ¿ya? Hay muchos, muchos matices. Esperaría que saliera algo bueno dentro de todos estos análisis que hoy día están haciendo las comisiones, los expertos, ¿cierto? Pero también hay que ceñirse un poquito a la actualidad país y ver hoy día cómo está el mercado, ¿cierto? Porque como te digo, la tributación, tú no puedes ver la tributación como una cápsula particular, sino es la causa, ¿cierto? Tienes que buscar la causa que genera la tributación. Entonces, si tienes menor crecimiento, si tienes menor ingreso, si tienes menor inversión, todo eso va a impactar sí o sí en la recaudación. Y ahí en las curvas macroeconómicas hay varios estudios que se analizan respecto a ese punto, pero en función, ponte tú a tu pregunta, respecto al impuesto de los súper ricos, creo yo que el impuesto a los súper ricos te diría que el objetivo de recaudación que tiene, entendería que es poco cumplible, ¿ya? Y aquí les comento un poquito ya mirando el interior del impuesto a los súper ricos. Cuando hablamos que una persona es súper rica o tiene cierto mucho, mucho, mucho dinero, las personas como tienen mucha educación financiera, ¿cierto? Todo este dinero no lo tienen en su cuenta corriente. Partamos por ahí, lo tienen diversificado en un montón de instrumentos, ¿cierto? Por eso que hoy día hay un negocio muy rentable, se llama los Family Office, que son las oficinas especialistas en administrar los patrimonios de las grandes familias.
¿Ya? Entonces, dentro de esta diversificación hay dinero que tienen en empresas, dinero que tienen en propiedades, dinero que tienen en inversiones y dinero que tienen, ¿cierto?, dentro y fuera de Chile y diversificado para cubrirse, ¿cierto?, de los riesgos que tienen los negocios. Entonces, para poder entender el impuesto al súper rico, tenemos que entender cómo está compuesto su patrimonio, ¿ya? Y la mayoría de los patrimonios de los súper ricos está compuesto por bienes inmuebles, por propiedades, que es un instrumento, ¿cierto?, de inversión que se ha comportado muy bien durante los últimos 100 años y quizás más. Y lo más probable es que en estos tiempos de turbulencia también se siga comportando bien, ¿ya? A diferencia de hoy de las cripto, el mercado de acciones, cómo está, ¿ya? Entonces, para comprender, como te digo, el impuesto al súper rico, la mayoría del patrimonio está puesto en bienes inmuebles o en bienes, ¿cierto?, que son valorados. Entonces, cuando nosotros hablamos de este impuesto, que mira, todas las personas que ganan que todas las personas que tienen un patrimonio hasta 5 millones de dólares están exentas del impuesto al súper rico, las personas que ganan que tienen entre 5 y 10 millones de dólares van a pagar el 1% de su patrimonio. Ay, se te cortó el audio. O yo dejé de escucharte. Ahí Ya, sí. disculpa, justo me entró una llamada. Entonces te digo, De- las personas que hoy día tienen entre 0 y 5 millones de dólares están exentas del impuesto a los súper ricos. Las personas que tienen entre 5 y 10 millones de dólares van a pagar el 1%. Y las personas que tienen sobre 10 millones de dólares ya van a entrar a pagar el 1,8%. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que uno dice? Oye, ¿realmente van a duplicarse los impuestos para los súper ricos? La verdad es que no tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los impuestos que pagaron estos patrimonios y estas empresas, ¿cierto?, que son las familias de Chile que son más adineradas, pagaron contribuciones por las propiedades inmobiliarias que tenían, ¿cierto? También Claro. pagaron sobretasa el impuesto a la sobretasa de los bienes raíces. También pagaron o van a pagar próximamente, ¿cierto?, un impuesto a las utilidades retenidas por el FUD acumulado. O sea, si la empresa ganó y no tributó, van a pagar impuestos sobre la acumulación de las utilidades de años anteriores. Entonces, todos estos mini pagos, digámoslo así, mini pagos que tienen estas sociedades, todo esto se va a tomar y se le va a restar al 1% calculado del impuesto a los súper ricos. Entonces, el nivel de recaudación de este tipo de patrimonio va a ser muy bajo. Yo creo en lo particular, y aquí off the record, hay un botoncito ahí, off the record. Yo creo que es un impuesto que tiene más que ver con mostrar un concepto, una tendencia, Como de ¿cierto? justicia Más, social, quizás. y yo creo que sí, yo creo que va más por ahí que el objetivo real de recaudación. ¿Ya? Porque yo te diría que si sube el IVA un 0,1%, recaudan 10 veces o 100 veces más que el impuesto a los súper ricos, quizás más. ¿Ya? Entonces, esa es un poco mi opinión respecto de ese impuesto, ¿ya? Y respecto a la reforma tributaria, eh, en realidad son muchos yo te lo resumiría así para no alargarnos más. Yo creo que es mucha la expectativa para el campo para el aterrizaje real que va a tener, cierto, la reforma a nivel de aprobación de ley como punto de recaudación. Creo que se está esperando mucho, para lo que vamos a recibir, ¿ya? Y por distintos factores. Claro. Sí, yo creo que sí, que va a pasar agua bajo el puente. Yo creo, como que esto tiene que seguir conversándose y armándose para que salga como humo blanco finalmente. Oye, Raúl, Exacto. sí, también preguntaban por acá, que me pareció interesante, eh, ¿cuánto sabe Impuesto Interno de nosotros? Porque antiguamente, cuando no teníamos la tecnología, había un tema como de declaración de buena fe, ¿cierto? Yo declaraba, o sea, ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, los arriendos de las propiedades, ¿verdad? Hoy día está todo en línea, entonces, ¿cuánto sabe el Servicio de Impuesto Interno de nosotros? ¿Y cuánto se demora también en saber cada movimiento que nosotros tenemos? Wow. Oye, excelente pregunta, Romy. Mira,
el Servicio de Impuesto Interno sabe más de nosotros Que nosotros. que nosotros mismos, o que lo que nosotros pensamos saber. ¿Ya? Eso es así, ¿ya? Hoy día, a través de, como tú dices, a través de la automatización, toda la convergencia de información de todas las operaciones que nosotros hacemos. Si me compro una casa, tengo, ¿cierto?, el conservador de bienes raíces que informa, tengo la notaría que informa, si yo me compro un auto, tengo el registro civil que informa. Oye, si me tomo una APB, un depósito a plazo, tengo el banco que le informa. Oye, Raúl, no sé, pues tengo una empresa, facturo, ellos saben cuánto estoy facturando, cuál es mi giro de negocio. Dentro de este mundo del Big Data, que es como cierto la inteligencia de datos, el servicio hoy día tiene un perfil por cada uno de nosotros, sabe cuál es nuestro segmento socioeconómico, cuánto ganamos, ¿cierto? Cuánto es nuestro costo de vida. Hoy día el Servicio de Impuesto Interno sabe cuáles son mis inversiones o sabe en realidad toda nuestra vida financiera. ¿Ya? Entonces, hoy día no pensar que el servicio no sabe esta información o en el siglo XXI, en el de la era de la información, estamos todos equivocados. El servicio O sabe sea, mucho más de lo que nosotros creemos que sabe. o sea, no hay que tratar de como querer pasarse de listos con el servicio de impuesto interno porque lo más probable es que nos pillen más rápido de lo que creemos, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. El servicio lo sabe, pero tú le has dado en el clavo al análisis. Aunque el Servicio de Impuestos Internos sabe muchas cosas de nosotros, especialmente al mundo inmobiliario, ¿ya? Yo me he encontrado con personas que tienen muchos departamentos por sobre los permitidos que no tributan y jamás han hecho una declaración de esos arriendos. ¿El servicio lo sabe? Sí lo sabe. Está a un clic, digámoslo así, de poder llamarlo y decirle, oye, usted me debe impuestos. Pero el punto radica, como en toda estructura organizacional, y esta es la máxima de la economía, ¿cierto? Que con los recursos escasos que tenemos que tratar de buscar el mayor retorno o la mayor eficiencia. Entonces, hoy día, el Servicio de Impuesto Interno, mirado desde el punto de vista de las personas naturales, no es el objetivo de recaudación, no está muy metido hacia las personas naturales. ¿Por qué? Porque las personas naturales, ¿cierto? La mayoría, no sé la tasa, pero debe ser más de un 80%, que son las personas que se emplean y les llega su liquidación de sueldo todos los meses, en realidad esas personas pagan el impuesto de forma mensual. ¿Te das cuenta? Entonces su cumplimiento tributario es mes a mes. Entonces cuando llega fin de año, en realidad esas son las personas que hoy día pueden apretar, aceptar declaración de renta. ¡Ay, tengo devolución! Deposíteme en mi cuenta. Aceptar. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Esto obedece ¿a qué? A que los recursos del Servicio de Impuesto Interno para entrar en procesos de fiscalizaciones, los procesos de fiscalizaciones son demasiado caros, porque tiene involucrado el fiscalizador, el jefe, el abogado, el área, O y un sea, tiene montón que de ser un departamentos. personaje interesante para incurrir en gastos de fiscalización. Algo así. Efectivamente, y eso habla acerca de la eficiencia que tienen que tener los servicios del Estado. Entonces, al final del día, ese mismo tiempo que va a involucrarse una fiscalización a una persona natural, que lo más probable es que no pueda cobrarle nada o la recaudación sea muy baja, si eso mismo se hace a una empresa que no ha cumplido algunos pagos de IVA, que no ha cumplido con algunas cosas, hacia allá se va el recurso de fiscalización. Y por eso que hoy día tenemos, ¿cierto?, una fiscalización muy baja al mundo de personas, pero al mundo de empresas muy alta. Es por un tema Claro. netamente de eficiencia. Pero ojo, Romy, aquí es donde ¿Cómo? está, pero ojo, Romy, aquí es Ah, donde está el punto. Con la reforma tributaria hoy día, uno de los grandes puntos es que se pierde el DFL2. ¿Ya? Y producto de la pérdida del DFL2, todos los inversionistas inmobiliarios tienen que salir a pagar, ¿cierto? O ingresar a su global complementario los arriendos de las propiedades. Aquí es donde hay un punto. Si bien se quita el beneficio del DFL2, ¿cierto? Pero se crea un beneficio para todas aquellas personas que arriendan propiedades inmobiliarias. Y a esas personas, en realidad, el Estado hoy día le está dando un beneficio. ¿Qué dice el beneficio? Que si esta persona que arrienda, si su arriendo está por sobre los 450.000 pesos mensuales, él va a poder ocupar como rebaja de su global complementario hasta 450.000 pesos mensuales por los arriendos que tenga de propiedades inmobiliarias, ¿ya? En donde él viva. Para poder ocupar eso,
lo más probable que el próximo año o el subsiguiente, esto va a depender un poco de la reforma, pero existe una declaración jurada que los arrendatarios van a tener que llenar para poder ocupar este beneficio. Y es ahí en donde van a tener que declarar, ¿cierto?, el contrato de arriendo y Y a ahí quién le está obligado arrienda. el dueño a declarar también sus arriendos, que percibe E- un ingreso por arriendo. Efectivamente. Ah, ah. Entonces, ahí es donde yo te Claro, diría porque yo, que por ejemplo, como arrendataria, para recibir el beneficio, tengo que hacer esta declaración jurada con dirección, me imagino, de la propiedad donde yo arriendo, ¿verdad? O mostrando el contrato de arriendo, y eso va a ser acuso para el dueño de la propiedad. efectivamente, ese es hoy día, yo te diría que dentro de a diferencia de las administraciones pasadas, la nueva administración fiscal está generando y está teniendo un objetivo. Ahora, yo te diría que no va a salir del mundo de empresa ni de primera categoría, pero a través de la tecnología y a través de la Big Data y de todas estas herramientas, va a empezar a mirar un poquito más el mundo de persona natural. Y es ahí en donde tenemos que nosotros tener, no te voy a decir cuidado, pero sí tenemos que resguardar algunas Responsable. operaciones de forma responsable para poder, ¿cierto?, para que nuestro patrimonio particular no se vea dañado. Claro. Oye, preguntaban por ahí sobre las criptomonedas. No, no me quisiera extender porque en verdad nos queda poquito rato, pero ¿Impuesto Interno se entera de las rentabilidades que uno obtiene de las criptomonedas? ¿O todavía eso está muy como en transitorio? No, hoy día, lamentablemente, el mundo cripto para el servicio es caja negra, ¿ya? A lo más hoy día existe una declaración jurada y estos son los operadores chilenos como Buda, tienen que informar acerca de las compras y las ventas, ¿ya? Pero en realidad hoy el servicio no tiene una herramienta específica como para entender el comportamiento de la utilidad o la pérdida de las criptomonedas, ¿ya? Por eso que cuando tú partiste, ¿cierto? Dijiste que nosotros tenemos la obligación de autodeclarar nuestras rentas, ¿cierto? Esa es la declaración de renta, ¿no? No es que el servicio me declare a mí mis rentas y yo las revise y yo las acepto. No, la obligación tributaria emana desde nosotros hacia ellos. Por lo tanto, si yo hoy día tengo inversión en criptomoneda y el servicio no se puede enterar, ¿por qué? Porque las tengo en Binance, porque la tengo en una wallet que está fuera de Chile, en realidad el servicio no se va a enterar de eso, no tiene jurisprudencia, no tiene jurisdicción para poder solicitar la información. Pero, ¿dónde nos casa el servicio de impuesto interno? O sea, más que el servicio, la ley nos dice, ustedes son las personas obligadas de autodeclarar sus ingresos, ¿cierto?, percibidos durante este periodo tributario. Por lo tanto, en ese punto, el servicio nos coloca la carga a nosotros y nosotros con ese nivel de desarrollo particular, personal, de cumplimiento tributario, debemos exponer esta información en nuestra declaración de renta. Perfecto. O sea, hay que asumir la responsabilidad como contribuyente a hacer esta declaración también. Oye, Raúl, por ahí Efectivamente. también. Pensé que había algo más. Que por aquí también me preguntaban, ¿qué libro podría recomendar sobre temática que sea entendible? Sobre esta temática que sea entendible. ¿Hay algún libro en fácil o algo que puedas recomendar para que uno pueda leer, hojear y empezar a adentrarse un poco más a esto? Mira, lamentablemente, y esto te lo digo con el dolor de mi corazón, lamentablemente hoy día no existen textos que tengan un enfoque de educación tributaria a las personas naturales. No existe. Yo en mis años de bagaje no he visto. Son Ya, tienes todos libros que escribir uno tú, técnicos. Raúl. ¿Ah? Tienes que escribir uno tú entonces. Es el desafío. Muy bien. Ese es el desafío, pero no existen libros técnicos, lamentablemente. Y como te digo, en realidad ese es un poco el dolor de mi parte y un poco también porque inicié Baja tus impuestos. En realidad nosotros teníamos una consultora distinta, pero Baja tus impuestos tiene que ver con información que sea mucho más entendible para la persona natural que necesita comprender esto cuando se enfrenta, ¿cierto?, a sus desafíos de abrir una empresa o cuando se enfrenta a sus desafíos de crecer en educación financiera como persona natural. Claro. ¿Ya? Ahora, lo que sí recomiendo, René, y ahí damos Sí, 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 quiero hacer dale, un dale. ya, lo que sí recomiendo para poder iniciar el mundo, si es que quisieran hoy día desarrollar o buscar conocimiento tributario, definan primero, definan primero su core, su objetivo. ¿Ya? O sea, si yo quiero hoy día armar una empresa,
impuestos de primera categoría. Si yo quiero hoy día crecer en mis rentas personales, entender el global complementario. Si yo hoy día quiero crecer en rentas pasivas, tengo que entender persona natural, que es mi primera fuente de ingreso, hasta que puedo trasladarme, ¿cierto? O hacer la migración a una estructura de empresa que cambie mi estructura tributaria. Hoy día, yo como te digo, lo sugiero mucho, entrar a comprender primero el nicho en donde estoy como desarrollo de negocio, para posteriormente entender cuáles son los impuestos que afectan ese desarrollo de negocio. Y ese fue un poco el desafío que tuvimos cuando grabamos junto con el equipo de Power Challenge, los impuestos enfocados al área inmobiliaria, porque en realidad ese curso, no estoy vendiendo, o vendamos, ¿verdad? Sí, está bien, está perfecto. Entonces, ese curso tiene ese objetivo. ¿Se dan cuenta? Si yo hoy día soy un inversionista inmobiliario, necesito saber cuáles son los impuestos que me afectan a este giro negocio, ¿ya? Si Claro. yo hoy día invierto en Porque es muy fondos, amplio el tema. efectivamente, entonces cuando te lo vas comiendo de a poquito, ya, mira, esto es esto. Ya, el global complementario aplica para todos, perfecto. Información transversal. Pero el mundo inmobiliario tiene este impuesto que es solamente específico. Ya, mundo independiente. Entonces te vas comiendo la información a medida, ¿cierto?, de lo que realmente necesitas respecto de tu objetivo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, Romy. Si tu objetivo es la propiedad inmobiliaria, entender los impuestos de la propiedad inmobiliaria, hoy día tenemos el curso en The Power Challenge. Si mi mundo es las inversiones en depósitos a plazo, la inversión en fondos mutuos, bueno, ¿cómo le pega a los instrumentos financieros, ¿cierto?, el mundo tributario? No, sabes que mi mundo es el emprendimiento, me encanta emprender. Analiza el impuesto de primera categoría, qué es lo que es ingreso, costo, gasto, depreciación. Entonces, ahí empiezas a comerte un poquito el pastel, un poquito más de granado. Y después, cuando ya te lo comiste, lo puedes integrar. Y ahí el conocimiento es bomba. Claro. Oye, qué seco, Raúl, de verdad. Encuentro que tienes como esa habilidad de explicar un poco más en simple algo que suena tan complejo. No sé si aquí ustedes que lo están escuchando les ha gustado, Raúl, cómo explica. Comenten ahí mientras tanto. Llegó una pregunta, Raúl, súper buena que decía, ¿se paga impuesto por finiquitos? La persona que recibe el finiquito no paga impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Pues eso está en el artículo 17 de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿ya? Son ingresos no constitutivos de renta, ¿ya? Así que si yo hoy día trabajé 15 años en una empresa y me van a pagar mis 11 años, y quizás puede ser mucho dinero, bueno, ese dinero no paga impuestos, ¿ya? Así que eh, celebremos a esos emprendedores que nos despiden con 11 años de antigüedad, porque eso para Claro. nosotros es ingreso no renta y totalmente acreditable frente al servicio. Perfecto. Mira, acá están diciendo que eres seco, que si sacas un libro te lo compran, que dan ganas de aprender con Gracias. tu forma de explicar. Así que bacán. De verdad, Raúl, muchas, muchas, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es un tema que le podemos seguir sacando el jugo mil veces, así que seguro vamos a seguir haciendo live juntos o contenido juntos también para ir en el fondo llevando esta educación tributaria a las personas que de repente creemos que es algo súper ajeno a nosotros y no tenemos idea que participamos del mundo tributario todos los días, cada vez que consumimos, cada vez que generamos ingresos, cada vez que gastamos todo. Así que muchas, muchas gracias, Raúl. Y para ir terminando con la última pregunta, ¿tienen el número más o menos de cuánta cantidad de chilenos hacen su declaración renta? Mira, no la tengo aquí, me pillaste con esa pregunta, pero te la voy a investigar, Ronnie, ¿ya? Ah, eh, o sea, es como te digo, el común denominador, la mayoría no la hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no tienes la obligación de hacerlo si es que solamente trabajas para un empleador. Y Claro. si trabajas para un empleador y tienes intereses y no quisieras recuperarlo, tampoco tienes la obligación de hacerlo. Entonces, en realidad, ¿quién tiene la obligación? El que tiene más de dos fuentes de ingreso o de renta dentro de un año. Esa persona tiene la obligación de hacerlo. Si yo presto servicio a dos empleadores, tengo la obligación de hacerlo porque ahí entra un proceso que se llama la reliquidación de impuestos, ¿ya? Pero en realidad yo te diría que no son muchos los que envían sus declaraciones en comparación al universo general, porque el 85% somos mano de obra, digamos así, dependiente de nuestros empleadores,
pero aunque no esté la obligación de hacerlo, yo sugiero que sí lo hagamos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dentro de este desarrollo de conocimiento y de educación financiera, en algún momento, ¿cierto?, se nos va a cruzar en el camino la fuerza del apalancamiento. Y cuando llegue ese momento, el banco, ¿qué nos va a pedir? Declaraciones de Y renta. si no las tengo hechas, voy a tener que salir a hacerlas. Y si la hago después del año que tenía que hacerla, ¿Hay multa? podría existir una multa, ¿ya? Podría, digo, porque podría existir una multa, ¿ya? No, no en todos los casos es así, pero podría. Entonces, cuando ya entramos en este mundo de conocimiento, les sugiero, métanse todos los abril de cada año que tengan un empleado, ingresen, manden su declaración de renta y eso va a quedar la información en las bases de datos. ¿Para cuándo? Para cuando el banco les pida o la institución, ¿cierto?, que quieran apalancarse les pida los datos y ustedes pueden enviarlos sin ningún problema. Y porque de repente pueden tener algún beneficio asociado también, y si no hago la declaración, se perdió ese beneficio, ¿no? Efectivamente, mira, los beneficios yo te diría que están dados y emanados un poco para el incentivo del ahorro, ¿ya? Si yo hoy día quisiera tomar una APB y no hacerlo a través de mi liquidación, sino hacerlo por fuera, lo más probable es que ese APB, que ojo, es un muy buen mecanismo de ahorro, 600 UF exentas de impuestos por año, me permitiría a mí, ¿cierto?, entrar a recuperar parte del impuesto único que pagué durante el año, ¿ya? Entonces, si no lo hago, si hice la APB por fuera de mi empleador y en realidad no hice la declaración de renta, lo más probable es que estoy dejando arriba de la mesa una devolución por este concepto de reliquidación que se genera en el mismo formulario 22. El otro del 55 is, bueno, y por ahí también, ¿cierto?, el mundo inmobiliario, quien declara sus arriendos, puede ocupar las contribuciones como parte del pago del impuesto. Oye, mira, por ahí preguntaban sobre si uno tenía que pagar impuestos por fondo mutuo, depósito a plazo, y yo creo que eso de verdad da para otro live. De hecho, les tinca si hacemos otro live que sea hablando específicamente sobre instrumentos de inversión, quizás, o algo así, para extendernos también un poco más, ¿no? Sí, Ahí podemos armar otro live. Va a quedar guardado este live, sí, lo voy a dejar guardado. Y para ir ya cerrando, Raúl, quería darte el espacio para que te despidas y de verdad súper agradecida que te tomes el tiempo de conversar, de explicar en simple, como te decía, algo que es de verdad muy complejo para personas que quizás no están en el día a día con esto. Así que de verdad muy agradecida y te dejo el espacio para que te puedas despedir. Mira, ahí se llenó de sí, así que nos vamos a tener que contar en otro live. perfecto. Bueno, primero, Romy, gracias por invitarme o por juntarnos este ratito. Gracias por compartir y abrir tu comunidad, ¿cierto?, para el conocimiento tributario, que como tú bien dices, es una caja negra para muchos de nosotros, pero esta es la teoría del miedo. No existe miedo para la persona que hoy día se desafía a aprender, a escuchar, a leer, a salir del statu quo, ¿cierto?, para poder ir por sus sueños, por sus metas, por sus proyectos. Así que cuenten con nosotros, ¿cierto?, como personas que queremos transmitir esto para, obviamente, apoyarlos en sus sueños y en sus proyectos. Hoy día estamos en un mundo súper conectado y esta materia hoy día queremos colocarla a su servicio para que sus proyectos puedan ser súper alcanzables y que lleguen a sus objetivos, ¿ya? Si gustan, tenemos hoy día mucha información en nuestras redes, @baja tus impuestos. Ah, ya, no, este es el tuyo personal, el que Este es el aparece mío, acá. sí, este es el mío personal. Igual me pueden seguir, ahí me etiquetan con la información para acá, pero en realidad ahí el equipo, junto con Ariel Soto que lo comanda, se esmeran harto en hacer gráficas y tratar, ¿cierto?, de explicar los impuestos uno en breve y otro que sea comprensible. Nos vamos a mandar Y el ese es artículo. @baja tus impuestos. Ese es @baja tus impuestos. Espérate que lo estoy escribiendo acá. @baja tus impuestos. Ya, ahí para que lo vayan a seguir, vayan a aprender, porque suben harto contenido bien educativo al respecto. Y muchas gracias también a toda la gente que se mantuvo conectada constantemente, que mandó sus preguntas. Me hubiese encantado haber respondido todas, pero es que llegaron muchas y la conversación estuvo demasiado buena. Así que gracias, Raúl, que tengas linda noche y gracias a todos. Voy a dejarlo guardado para que si llegaste tarde lo puedas ver desde el principio. Gracias, Romeo. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Cuídense, chao.